Situación muy interesante se desarrolla en la República de Ecuador. Ex vicepresidente Jorge Glass se mete en la embajada mexicana, pero el ex vicepresidente ha sido condenado no una, pero dos veces. Y Ecuador quiere que sirva su tiempo en la cárcel. ¿Qué tal a todos? Soy Cristian Duque, el canal Todo Que Veo en YouTube, todoqueveo.com. Si en cualquier momento durante el video le gusta, por favor, demuestre su aprobación. Por favor, suscríbase al canal, marque la campanita para ser notificado de todos los videos y por favor, deje un comentario. Bueno, él en realidad ya había sido condenado, pero hizo una petición de habeas corpus, le dieron un parol de 40 días y durante ese tiempo se metió en la embajada mexicana en Ecuador. Jorge Glass, un ex vicepresidente de la República, del gobierno de Rafael Correa, un aliado de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, presidente popular de México, le pidió al gobierno mexicano permiso de entrar a la embajada para arrestar a Glass. En mi opinión, ningún país le va a dar ese permiso. Y sobre todo, un país gobernado por un izquierdista como AMLO, posiblemente dándole asilo político a un izquierdista como Glass, que trabajó por el gobierno izquierdista de Rafael Correa. Vimos lo que pasó con Assange en la residencia, no en la embajada, en la residencia del embajador de Ecuador en Gran Bretaña. Estuvo ahí por años, porque hasta la residencia del embajador se le reconocía valor diplomático, pero la embajada, eso es México completamente. Podrá estar en Ecuador, pero dentro de ese edificio, dentro de esa propiedad, Jorge Glass está en México. Como que estuviera en Guadalajara o en Cancún o el Distrito Federal. Él está en México. Entonces, Ecuador puede pedir permiso, pero no se lo van a dar. Aquí lo que verdaderamente estamos fijados aquí en el canal Todo Que Veo es qué es lo que va a hacer México, que claro, yo creo que ya es completamente seguro que le van a dar asilo político a Jorge Glass. Más importante es qué es lo que quiere hacer Jorge Glass. ¿Se quiere quedar en la embajada indefinidamente? ¿Se quiere ir a México? ¿Qué es lo que quiere hacer él? Porque México puede hacer lo que Ecuador no pudo hacer con Assange, porque Assange estaba en la residencia del embajador. Jorge Glass está en la propia embajada. Así que si México le da a él asilo político, lo ponen en un vehículo con chapa diplomática como asilado político de México, con un cónsul, un embajador, lo que sea, lo llevan al aeropuerto, está esperando un avión de México, no tiene que ser de México, pero preferiblemente de México, líneas aéreas mexicanas o hasta del mismo gobierno de México, y suben a este señor a ese avión. No hay nada que Ecuador pueda hacer, absolutamente nada, menos que despedirse mientras que el avión se va para Guadalajara o para donde sea, en México. Y la verdad es que eso va a crear gran tensión entre los gobiernos de Daniel Noboa y AMLO, indudablemente. Y va a crear tensión entre Sudamérica y Centroamérica, indudablemente. Probablemente Estados Unidos, la OEA, la Unión Europea, Pedro, Juan y Diego van a tener una opinión. Pero en resumidas cuentas, esas opiniones no van a importar porque se tiene que respetar la ley internacional, lo cual Ecuador ha hecho, en no meterse ahí, en pedir permiso, en seguir el protocolo diplomático. Pero como yo le digo, México ni ningún país va a rendir su soberanía en cualquier embajada del mundo, sea quien esté ahí adentro, para que venga un país a arrestar a esa persona. Eso nunca se va a ver. Ahora, claro, si la persona en la embajada fuera una persona que el gobierno no quisiera, sería diferente. Si Jorge Glass se hubiera metido en la embajada, mientras que un tipo como Vicente Fox era el presidente, como Vicente Fox y Jorge Glass no tienen absolutamente nada en común, es posible que Vicente Fox le hubiera dicho al señor, aquí no lo queremos, váyase, y al irse o al que lo vayan empujando, ahí Ecuador lo arresta. Pero tampoco dejarían que entrar, a no ser que no lo quisieran ahí. Como pasó con Ecuador, con Assange, no lo querían ahí, dieron el permiso, entraron, lo arrestaron. Pero no creo que eso pase con AMLO, porque AMLO y Correa son aliados, AMLO y Ortega son aliados, AMLO y Maduro son aliados. Él no va a votar esa alianza para dejar que Ecuador entre de su embajada para arrestar a Jorge Glass. Yo no lo creo, porque lo condenaría a Cuba, Venezuela, Nicaragua, quizás Chile, aunque sea izquierdista bien aguado, quién sé yo. Pero la verdad es, todos los países de izquierda
condenarían esa acción. Incluso algunos que ni siquiera son de izquierda, quizás como El Salvador. Pero en realidad El Salvador estaría choqueado porque El Salvador es contra la corrupción. Así que no, en realidad sería condenado por Cuba, Nicaragua, Venezuela, quizás Chile, quizás Brasil. Y eso es únicamente en América Latina. Porque en el mundo se le tira en contra también. Porque estarían cediendo su soberanía. Que no tienen por qué cederla. El hombre está dentro de la embajada. No está en la residencia del embajador. No está en el consulado, que es más bien para temas económicos. Está en la embajada. ¿Por qué le van a abrir las puertas a Ecuador? Y tampoco estamos hablando de un hackero. No estamos hablando de un criminal ordinario. Estamos hablando de un vicepresidente. Claro que el tipo puede haber estado robando muy fácilmente. Pero es un vicepresidente. Entonces como que el nivel de prestigio está mucho más alto. Y hay mucho más que perder de una manera diplomática. Tampoco México se quiere ver como que es un país cualquiera, que se dobla bajo la más mínima tensión, porque eso tampoco es una buena vista para México. México es uno de los países más grandes de América Latina, con Argentina y con Brasil. México no deja que lo empujen, no dejan que lo traten de acobardar. México es un país bien guerrero. México se tira contra Estados Unidos diplomáticamente. México no es ningún pelele. Entonces, Ecuador hace bien en pedir permiso de la manera que lo hicieron, pero yo dudo muy, muy seriamente que México permita el arresto de Jorge Glass dentro de su propia embajada en Ecuador. Lo dudo muy seriamente. La otra cosa que sí dudo es que si México trata de sacarlo del país en capacidad de asilado político, que Ecuador lo impida. No lo pueden arrestar, pero pueden bloquearle el carro. Pero eso viene siendo prácticamente un acto de guerra. Porque si él sale de la embajada, en un vehículo de la embajada, para un avión de la embajada o del gobierno de México, en capacidad de asilado político, no le pueden hacer nada. No tiene que salir bajo la oscuridad de noche, no tiene que salir encapuchado, no tiene que ir escondido en el baúl del carro. Puede ir a la luz del día, puede estar saludando a la gente, hasta puede bajar la ventana. No lo pueden arrestar, no lo pueden tocar. Pero la tentación de hacerlo es otra cosa. Saber que ha sido condenado no una, pero dos veces, sabiendo que ha robado y que debería ir a la cárcel como cualquier otro ecuatoriano, esa tentación quizás sea más del saber lo que dice la ley. Pero no, es que lo que pasa es que no lo podrían arrestar en esa capacidad. No podrían hacerlo. Entonces, va a ser interesante, uno, si le dan asilo político. Dos, si él quiere irse a México. Tres, si lo tratan de sacar de esa embajada para México. Cuatro, ¿qué haría Ecuador? O cinco, si México da permiso para que entren a arrestarlo. Pero no creo que cinco vaya a pasar. Yo lo invito a usted que por favor deje un comentario. ¿Qué cree que va a pasar en esta situación muy tensa entre Ecuador y México sobre el futuro del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass?